Las ciudades también se cuentan a través del cine. En sus calles se rodaron historias que marcaron generaciones, que hicieron de cada esquina un escenario y de cada plaza un recuerdo colectivo. Aquí, entre fachadas y parques, entre el ruido del tráfico y la memoria de la pantalla, descubriremos cómo las películas transformaron nuestra manera de mirar la ciudad y cómo la ciudad sigue transformando al cine. Soy Carlos Gómez Iniesta y en The Film Tours México recorreremos la Ciudad de México a pie para descubrir los lugares donde el cine dejó huella. Bienvenidos a The Film Tours México, yo soy Carlos Gómez Iniesta y el día de hoy estamos en uno de los íconos máximos de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro. Y quedé de verme con el crew en una de sus estaciones, así es que acompáñenme a encontrarlos. Inaugurado en 1969, se dice que María Félix tuvo mucho que ver en su construcción, pero rumores aparte, hoy transporta unos 5 millones de personas diariamente. Así es que de este lugar podemos sacar muchas historias. El cine lo ha sabido aprovechar muy bien y aquí se han convertido en escenario de thrillers, comedias, animaciones e incluso un corredor interplanetario. Hoy vamos a recorrer sus estaciones y paraderos para ver cómo el cine ha transformado lo cotidiano en extraordinario. Y el tour comienza ahora. El metro de la Ciudad de México es todo un mundo bajo tierra. Más de 4 millones de personas lo recorren cada día. Torniquetes, pasillos, el sonido de sus trenes. Para muchos es rutina, para el cine es mucho más que eso. Su arquitectura brutalista, práctica, diseñada para mover multitudes, una vez que es vista por una cámara, todo se transforma. Puede ser el pasillo de un thriller, el túnel para huir hacia el aeropuerto, incluso un corredor interplanetario. En este episodio vamos a descender a sus túneles, para descubrir cómo la ciudad se disfraza frente a la cámara. Porque el cine, aquí, convierte lo cotidiano en extraordinario. Y ese color naranja tan representativo del metro, y es algo que cuando entra a cuadro, la pantalla explota. Así lo podemos ver en películas como American Curious. Mire, 10 pesos le cuesta la manita rascadora. Siempre quise una de estas. ¿Qué? ¿Por qué no rascas con tus manos? Porque no alcanzo. O incluso en animaciones como El héroe de Carlos Carrera, que gana en el Festival de Cannes. El estilo visual del héroe nos remite al expresionismo. Se trata de una animación en 2D con dibujos hechos a mano y tonos ocre. Las imágenes y la atmósfera son inquietantes, lo mismo reina el caos que la falta de empatía. El único instante de alegría es fugaz. Se trata de un niño que corre alegremente, tan solo para ser tomado y reprimido por su madre, quien está cargando a su hermano menor. La anécdota habla por sí misma. En todo el cortometraje solamente escuchamos una palabra y eso sucede casi al final. Temáticamente destaca la apatía de la sociedad, el individualismo, la rutina, pero sobre todo la salud mental,
la depresión y la muerte, temas que el director Carlos Carrera retomaría nuevamente en el largometraje animado Ana y Bruno del 2018. El héroe de Carlos Carrera fue estrenado en el año de 1994. Recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Sin duda, el más significativo y emblemático sería la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el mismo año en que Pulp Fiction de Quentin Tarantino también lo recibiría ahí mismo. El director recibió también el Ariel a Mejor Cortometraje y el premio del jurado en el Festival de Sundance. El héroe es una película imprescindible en la filmografía de Carlos Carrera y en la historia del cine mexicano, pero también en el cine hecho acerca de la Ciudad de México. Una de las películas más representativas del metro de la Ciudad de México es el cortometraje El héroe de Carlos Carrera. En unos cuantos minutos nos vemos inmersos en el inframundo multitudinario y en el anonimato de este medio de transporte. El corto narra la historia de un hombre de la tercera edad que entre toda la gente descubre a una joven que está a punto de lanzarse a las vías del tren mientras el metro va llegando a la estación. Se trata de un suicidio. Su intento por rescatarla es efímeramente exitoso. Ella lo acusa de acoso, el viejo es detenido por un policía y mientras se lo lleva, ella reanuda el arrojo hacia su trágico destino. Para cualquier habitante de la Ciudad de México, el metro es ese medio de transporte que amamos y odiamos simultáneamente. Por más de medio siglo, el metro ha permitido llegar a los chilangos a cualquier punto de la capital del país. Es principalmente un portal subterráneo por el que entramos como si fuésemos el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, para después salir en otro espacio completamente distinto, en otra calle, en otra colonia, en otro barrio. Oficialmente llamado Sistema Colectivo de Transporte Metro, es el más requerido y utilizado. Más de la mitad de los traslados diarios que hacen los capitalinos son en el metro. De ahí la intensidad de su carácter masivo, con más de 4 millones de usuarios al día. Es por ello que no sorprende que cineastas mexicanos y extranjeros hayan encontrado una fascinación especial por ese espacio, por sus escaleras, por sus pasillos, por los vagones naranjas, por los túneles y los tramos elevados, pero también por su gente. El metro también ha sido escenario de historias muy distintas. En 1994, Carlos Carrera se inspiró en él para animar el corto El héroe, que más tarde ganaría la Palma de Oro en Cannes. Y recientemente, Álvaro Curiel eligió Sus túneles para Marioneta, una película que mezcla política, realidad urbana y ficción dentro de un vagón. Pues vamos a echarle una llamadita a Ana María Duque, que fue la production manager de Marioneta. Hola Ana María, oye, queríamos preguntarte un poco del rodaje en el metro. ¿Qué responsabilidades tuviste específicamente durante el rodaje en el metro? Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que me haces esa pregunta. La verdad, ¿a quién no le presta atención al production manager, no? Pero bueno, específicamente para locaciones y en específico para el metro, pues era bastante complicado conseguir el permiso. De hecho, no nos lo dieron. Lo que hicimos en rodaje fue meternos al metro, a los vagones,
con la cámara y los actores, y éramos poquísimos. Bueno, aunque poquísimos no, porque los actores tenían cambio y no podíamos salir para volver a entrar porque corríamos el riesgo de que ya no nos dejaran entrar. Entonces lo que hicimos fue llevar los cambios de los actores y para poder cambiarlos dentro del metro. Y entonces nos fuimos, el fotógrafo que operaba, Álvaro, los actores, una chica de vestuario, 2 chicas de vestuario de hecho, una de maquillaje, unos chicos PAs y bueno, nos robamos las escenas. Cuidábamos que no se nos atravesara nadie, íbamos y hablábamos muy amablemente a la gente para que nos ayudaran y que se fueran como más por el ladito para que no se atravesaran en cámara y demás. Al final salió muy bien, al final lo logramos, no tuvimos problemas, no nos sacaron del metro y rodamos las escenas que necesitábamos. Entonces, como production manager, lo que tienes que hacer cuando no te dan un permiso es ver la manera de intentar al menos lograr el objetivo del director. Y este era un objetivo muy importante porque el metro era casi un protagonista de la película. Entonces sí o sí teníamos que rodar ahí. Y pues bueno, a tripas corazón y lo organizamos y duramos creo que un mediodía dentro del metro, yendo y viniendo en la misma estación hasta que nos fuimos y lo logramos. ¿Cuál fue el mayor reto logístico de filmar ahí? Ruido, seguridad, multitudes, la fluidez del transporte. Creo que el mayor reto es hacernos lo suficientemente chiquitos y pasar desapercibidos entre comillas para que no nos sacaran. Eso fue el reto mayor de todos. Y actuar como si no tuviéramos una cámara en el bolso. Eso fue lo más difícil. Ya de resto ahí, ya estando ahí, la verdad es que siento que el mexicano es súper consciente de la industria y nos apoyaron mucho. No tuvimos ningún problema ahí adentro con las personas que no quisieran apoyarnos e irse un poquito más allá para no cruzar enfrente de la cámara, o de seguridad tampoco tuvimos ningún problema. La verdad íbamos tan portátiles que pues tampoco es que tuvimos un momento como para esparramar y tener que cuidar las cosas que dejábamos porque todo lo teníamos ahí en los bolsillos, en la maleta, y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien. Desde tu experiencia, ¿qué hace al Metro de la Ciudad de México tan atractivo para el cine, pese a su complejidad logística? Pues Carlos, fíjate que para mí Ciudad de México y México en general tiene un encanto y una magia y un magnetismo muy grande. Y el metro, estos monstruos subterráneos que llevan a miles y miles de personas todos los días, no hay como no tener un poquito de magia y un poquito de belleza, ¿no? De hecho, mucha belleza. Creo que cada personaje que uno ve en el metro, porque cada persona es una historia, es lo más lindo. Ese día tal vez le cambiamos el día amargo a alguien, que tal vez no pasa mucho cuando agarra el metro de su casa al trabajo a la casa y tiene sus cuentas pendientes y tiene sus problemas del día a día, pero ese día pasó algo extraordinario y tal vez lo hicimos soñar en otra cosa y pensar en otra cosa y tener una historia que contar cuando llegara al trabajo o a la casa, y eso está lindo. Entonces creo que la magia del metro es su gente, la gente que lo anda todos los días y con la mejor sonrisa, ¿no? Porque el mexicano tiene eso, tiene una fuerza y un vamos a echarle ganitas y ya está.
creo que eso es lo que yo más rescato del metro de Ciudad de México. Aparte que es gigantesco, ¿no? O sea, yo lo usé cuando viví en Ciudad de México y wow, o sea, wow. No me cabe en la cabeza la construcción de todos estos caminos y rutas y hay unas estaciones que bajas y luego tienes que subir y es como wow, cómo la tierra aguanta tanto todo esto. Y yo no era muy de metro porque soy más de poder ver el cielo y respirar aire, pero bueno, a veces tocaba y era muy veloz. Y siempre uno se llevaba alguna sonrisa porque alguien la estaba luchando ahí adentro. Rodar en el metro nunca es sencillo. Permiso, seguridad y miles de pasajeros alrededor. Pero justo por eso, cada vez que el cine logra filmar aquí, el resultado se vuelve icónico. Personal de limpieza, presentarse por favor con el jefe de estación. ¿A dónde vamos? Incluso en películas en blanco y negro, ese color naranja de alguna manera resalta. Lo podemos ver en películas como Ayer Maravilla Fui o Arillo de Hombre Muerto, que fue nominada al Ariel. Hace algunos días tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba en la ciudad, pero no era la misma ciudad que vemos todos los días. Era más bien como un bosque. Los edificios, las personas, sus caras, sus reflejos en los espejos. ¿Cómo que no está? Qué raro. Le llamé, pero no me contesta, no la uso. Vengo a levantar una denuncia, porque ayer mi esposo no llegó. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Puede levantar, por favor, la denuncia? No, Oli, no le pegue así. Carlos, si te das cuenta, Esteban no aparece. La visión de los directores y el metro es prácticamente lo que los ciudadanos de la Ciudad de México viven. Encuentros, la prisa, pero también esa profunda reflexión que tienes en un vagón cuando te transportas de un lugar a otro. En 1990, el Metro Insurgentes se transformó en una simulación intergaláctica. La superproducción de Paul Verhoeven, Total Recall, convirtió su plaza circular en el escenario de una persecución interplanetaria. El público mexicano reconoció al instante el metro con sus anuncios de farmacias y refrescos nacionales. El resto del mundo creyó estar en otra galaxia. Y hay un detalle curioso. Entre tantos personajes estaba un joven actor mexicano famoso, Alfredo Adame. Entonces, un extra. Hoy,
Un personaje de la cultura pop nacional, polémico, explosivo e imposible de ignorar. Estamos en la icónica glorieta del Metro Insurgentes, un lugar donde han habido de las batallas más grandes dentro y fuera de la televisión, incluida la batalla de los emos contra los punks aquí en México. De un lado estaban los granaderos protegiendo a los emos, mientras la policía auxiliar hacía lo mismo, pero con los punk y dark. De pronto, como si fuera una broma o una película surrealista, se escucharon cantos y música que salían del Metro Insurgentes. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. Fueron 5 horas de gritos y empujones, el saldo afortunadamente fue blanco. Pero antes que eso, estuvo aquí el Vengador del Futuro, Arnold Schwarzenegger. Y en el edificio que está por allá, le avisan que tiene que recoger un portafolio y sale corriendo por esas escaleras, corre por acá, justo donde está la entrada del Metro Insurgentes, y se da cuenta que lo están siguiendo. Entonces él huye hacia donde está el árbol por allá y se sube a un taxi donde iniciaremos la persecución. Hola, bienvenido a Johnny Taxi. ¿A dónde le llevo esta noche? ¡Arranque! ¡Arranque! ¿Podría repetir el destino? Vaya donde sea, pero arranque deprisa. Por favor, constate calle y número. Me debe 18 créditos, por favor. Denúnciame, gilipollas. Hay un edificio en la glorieta del Metro Insurgentes que es la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Ese edificio se construyó para ser hotel y cuando sucedió el temblor del 85, que todavía no estaba terminado ese edificio, se les cayeron las paredes interiores, hubo cierto daño, ellos decían que no había daño estructural, que todo era superficial, pero para ser hotel pues ya no era un edificio que pudiera servir, y entonces aquello se quedó a la deriva, lo agarró una agencia de estas de bienes raíces y llevaban ya 2-3 años tratando de venderlo y no había quien se interesara. Cuando nuestro director Paul Verhoeven decidió que quería filmar ahí las escenas estas, era problemático porque había muchísimas tienditas ahí, había que sacar 1 millón de permisos, entre ellos permiso para filmar en el piso número 2 de ese edificio, porque desde ahí vemos a Arnold Schwarzenegger localizando a la persona que ya ni me acuerdo a quién ve desde la ventana, y entonces baja y se encuentra. Y yo dije, ¿de quién es? Me fui a la agencia de bienes raíces y me decían, no, porque mira, es que está problemático. Me decían, ay, por favor, ¿cuánto tiempo llevan? Llevan 3 años tratando de venderlo. Denme el permiso y no pasa nada. Me dice, pero es que si alguien lo compra, que te digo que no va a pasar nada. Faltaban 3 meses para el rodaje, yo soy precavida. Y finalmente los convencí. Y me firmaron el contrato con una cláusula que decía, en caso de que se vendiera el edificio, este contrato queda nulo, lo que sea. Y yo pues, muerta de risa, era una locación que yo ya tenía en la bolsa. 10 días antes de que filmáramos ahí, cuando tenía yo a todo el departamento de arte ya trabajando en la glorieta, me hablan de la agencia y me dicen, Ana, ya se vendió. ¿What? ¿A quién?
pues al gobierno de la Ciudad de México, que hay una oficina que son propiedades, que no es que sea de una secretaría o de una oficina de otra, sino son las propiedades del gobierno de la Ciudad de México. Pues ahí voy corriendo. Híjole, no, es que tenemos fecha y tenemos que terminar y no podemos. Es un día, no vamos a hacer nada. Necesito parar al señor Arnold Schwarzenegger enfrente de una ventana y de ahí vamos a filmar la glorieta, nada más, como cuates. Me dieron el permiso un día antes del rodaje. Fue uno de estos capítulos de infarto de mi vida, que hubo muchos. En Coyoacán, los Quarry Studios son el corazón de la ficción hecha en interiores. Aquí se han levantado hospitales, casas, juzgados, pero tiene un set particular muy solicitado. Una estación de metro con todo y escaleras, taquillas y un vagón que puede ser retratado por fuera sin que las multitudes interrumpan la toma. En 2019, Cindy la Regia necesitaba un metro para que viajara por la capital y en lugar de usaron el del foro en Quarry. Es de embarazadas, ¿eh? Ese lugar es de embarazadas. Si estuviera yo embarazada ahorita se me rompe la fuente. Y así es como hemos visto que aportan historias únicas y muy diferentes una. Incluso comprobamos que algunas de sus estaciones pueden ser. Cada estación guarda secretos y cada para transformar sus historias en cine. Gracias por acompañarnos en este capítulo de The Film Tours México. Nos vemos en el próximo viaje por las películas y locaciones que habitan nuestra ciudad. Hasta la próxima.